Soy Viviana Castaño Sánchez, residente de pediatría de segundo año de la Universidad de Caldas. Les voy a hablar acerca de malaria. He determinado el nombre de mi presentación, Malaria, un enfoque integral desde la salud pública. El objetivo es clarificar esas cosas importantes que como pediatras o como médicos generales que estamos en contacto con pacientes que pueden estar en riesgo de esta patología, podamos tener una idea clara de cómo debe ser el enfoque y el manejo. Dentro de la búsqueda bibliográfica, en las diapositivas les queda toda la búsqueda, pero voy a hacer énfasis especialmente en las revisiones secundarias, de donde sacamos textos de Mandel 2015 y además una revisión en UpToDate, últimas actualizaciones respecto a epidemiología, diagnóstico, tratamiento y tratamiento de malaria severa. Dentro del triángulo de evaluación de la búsqueda bibliográfica, voy a hacer énfasis además en las guías de práctica clínica, ya que como vemos están en la cúspide de estas búsquedas y son fundamentales para nuestra consulta en caso de alguna duda. La idea no es aprendernos todo de memoria, sino saber dónde debemos buscar. Y a las personas que tienen memoria visual, entonces dejo acá la imagen de las dos guías, que es una de los principales objetivos de esta charla, y es que recordemos que son las dos guías que hasta el momento son las que nos rigen y las que debemos buscar en caso de tener un paciente con este diagnóstico. Para iniciar entonces a entrarnos en el tema, quise traer un caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 5 meses con 6.3 kilogramos. Esta paciente fue procedente de Pueblo Rico, Risaralda. En el primer nivel, ante la primera consulta, inician cloroquina y primaquina. Posteriormente, identifican que es una malaria por Vivax. Dan alta, la paciente reconsulta con signos franco de malaria complicada, genera un shock, requiere traslado a la UCI y en la UCI vuelven e inician cloroquina y primaquina como manejo para esta paciente. Entonces, la idea es tener en cuenta este tratamiento y que al final de la charla podamos ver si es adecuado por edad y peso de la paciente, o también podríamos tener otras opciones mucho más adecuadas para ella. Tenemos entonces que la malaria es una enfermedad causada por protozoarios del género Plasmodium. En nuestro contexto en Colombia, Falciparum y Vivax son los más importantes. Malariae en general es muy poco, ojalá se ha descrito en Colombia, pero traído, importado desde África, y este último que vemos allí en realidad se han descrito muy pocos casos. Tenemos entonces que esta enfermedad, la malaria, es transmitida por un mosquito, el Anófeles. Este se encuentra en áreas por debajo de 1600 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo típico que siempre se ha descrito, pero ha ido cambiando, incluso ahora se encuentra en áreas por debajo de 1800 metros sobre el nivel del mar. La transmisión tenemos entonces que se puede generar de 3 formas. Una, que es la vectorial, es decir, a través de este mosquito, pero también existen otras 2 formas, y una es la inoculación directa a través de transfusiones y la transmisión vertical. Estas 2 no las vamos a tratar, específicamente vamos a hablar entonces de la transmisión vectorial. Dentro del ciclo de malaria tenemos entonces, para no profundizar mucho porque está aquí completo, pero es importante hacer énfasis en que existe un ciclo que es dentro del mosquito, se genera a través
de los gametocitos que ingiere este mosquito, produciéndose entonces un ciclo dentro de este hasta generar la liberación de esporozoitos. De allí entonces el mosquito puede otra vez inyectar estos esporozoitos, que son la forma infectante como tal para nosotros los humanos. De allí tenemos dos ciclos importantes, que es el extraeritrocitario y el que se genera dentro del eritrocito. Dentro del extraeritrocitario es muy importante tener en cuenta entonces el vivax, ya que el vivax va a infectar la célula hepática, pero queda allí unas células conocidas como hipnozoitos que luego van a poder despertar, por así llamarlo, y para que se entienda mucho más, se van a reactivar y nos van a causar incluso semanas o meses después nuevamente la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta en el momento del tratamiento. Luego tenemos entonces el ciclo eritrocitario, y aquí es muy importante mencionar, y lo vamos a ver en la parte clínica, y es que llega un momento donde este ciclo se genera de forma rítmica y todos los eritrocitos generan la ruptura y liberan los esquizontes al mismo tiempo. Entonces vamos a ver en la parte clínica que esto es importante, hasta generar entonces los trofozoitos maduros, los gametocitos, y otra vez vuelve el ciclo al ser ingeridos por este mosquito. Entonces, ¿por qué es importante la malaria? Y aquí vamos a hacer un poco de énfasis en la parte epidemiológica y en la parte de salud pública. Se considera entonces que la malaria es endémica en 95 países del mundo. Ese es un dato de la OMS del 2017. Esta imagen es muy importante porque nos muestra las zonas donde hablan de transmisión y se ha identificado la transmisión como tal de malaria, pero también aquellas zonas donde existe ya resistencia a ciertos medicamentos, uno de los cuales es muy importante, como la cloroquina. Vemos que nuestro país, Colombia, tiene zonas que son realmente con alta endemicidad para malaria, y otras que esta transmisión es limitada, pero siguen existiendo riesgo de aquella transmisión. Muy importante también es hablar respecto a las muertes que causa esta enfermedad. Tenemos que para el 2004 fue el causante a nivel mundial de 1.817.000 muertes, para el 2010 1.238.000. Y también quiero hacer énfasis en que de este 1.238.000, 714.000 muertes fueron niños menores de 5 años. Entonces, reitero la importancia de que todo el personal que vaya a atender, a hacerse cargo de menores de edad, conozcan de esta patología, porque vemos que genera muertes que son prevenibles. Esta es una imagen de Colombia que me llamó mucho la atención. De hecho, en el periódico decía, esto no es Haití, no es un país lejano, sino que es nuestra Colombia, con todos los factores de riesgo para tener esta enfermedad. Tenemos entonces que en Colombia 1.081 casos fueron reportados en la semana epidemiológica 16, de los cuales 386 fueron de esta semana 16. Hasta el momento, en la semana 16 llevamos 14.817 casos, de los cuales, y muy importante, es que 295 son de malaria complicada. Y como vamos a ver ahora, esto es fundamental porque la mortalidad es muy alta por el solo hecho ya de tener criterios de severidad. También es importante identificar las especies que vemos en nuestro contexto. La mayoría se generan por malaria falciparum, 58.4%, seguida de vivax, y un 2.1% aproximadamente puede ser mixta, que esto también es muy importante para el tratamiento.
Dentro de esta tabla importante respecto a la parte epidemiológica y es en nuestro contexto Manizales Caldas existen reportes de casos de malaria y no solamente en nuestro contexto sino también en regiones alrededores como Risaralda y Quindío, de donde también podemos recibir muchos pacientes. Entonces es una enfermedad que sí tenemos y que debemos conocer para poder tratar adecuadamente. Esta imagen también me pareció muy importante, ya que nos muestra el comportamiento demográfico respecto a la edad. Tenemos que de todos esos casos de malaria no complicada, casi la mitad, el 43.9% son generados por niños entre la edad de 1, menores de 1 año, hasta los 19 años. Dentro del contexto de malaria complicada, quise traer esta imagen porque también nos muestra cómo Caldas y zonas alrededores de Caldas también notifican casos de malaria complicada, incluso muertes por esta causa, por lo cual reitero y soy muy enfática en decir que es una enfermedad que nos corresponde hablar, que nos corresponde conocer. También es importante conocer el comportamiento demográfico de la malaria complicada respecto a la edad y tiene un comportamiento similar, ya que el 41.8% siguen siendo niños entre menores de 1 año y 19 años. Entonces nosotros como personal de salud encargado de la salud de nuestros niños debemos conocer esta epidemiología y siempre pensar en la malaria como un diagnóstico probable. Dentro de las notificaciones y respecto pues al CIVIGILIA tenemos que la mayoría de complicaciones han sido hematológicas seguidas de hepáticas, otras renales y pulmonares. Importante también conocer el comportamiento a nivel local de Caldas y vemos que la mayoría de lugares pueden ser generadores o puede estar presente la anófeles, exceptuando Aguadas, La Merced, Neira y Manizales. De resto, las otras zonas tienen la presencia y se ha aislado anófeles. Entonces, ya conociendo toda esta parte de salud pública, podemos saber y entender que es una enfermedad de interés público en nuestro país y a nivel mundial, sobre todo porque estas muertes, 1.300.000 muertes, pueden ser prevenibles si pensamos en esta patología, la diagnosticamos a tiempo y también sabemos cómo medidas sanitarias la pueden prevenir. Para empezar a hablar entonces de la clínica tenemos que esta depende entonces de 3 aspectos muy importantes: la especie del Plasmodium, el número de parásitos, el estado inmunitario del hospedero, y esto nos va a mostrar la parte de evolución clínica de cada uno de los pacientes. Respecto a la clínica, entonces es muy importante tener en cuenta la tríada de escalofrío, fiebre y sudoración, que es clásica y de hecho, como vamos a ver en la mayoría de guías, todo paciente con fiebre en zona endémica se le debe sospechar esta patología. Clásicamente en las semiologías se ha descrito la fiebre terciaria benigna por Vivax, la fiebre terciaria por falciparum, y vemos aquí en la imagen el comportamiento de estas, y la fiebre cuartana por malariae. Sin embargo, como les explicaba en el ciclo, para que esto ocurra y los eritrocitos generen una ruptura cíclica coordinada, debe pasar varios días de la enfermedad, por lo cual entonces esta clase de fiebre no es el comportamiento típico ni clásico cuando hablamos de malaria. Entonces les repetía: escalofrío, fiebre y sudoración, fundamental para tener en cuenta. Dentro de otras manifestaciones hay una amplia gama que va desde malestar general, fatiga, cefalea, tos, anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, artralgias y mialgias.
por lo cual, como vemos, es un espectro muy grande y muy ambiguo para tener en cuenta. A nivel del examen físico, tenemos entonces que se puede encontrar un vaso palpable, ictericia leve, sobre todo cuando se trata de falcíparo, signos de anemia. Y a nivel paraclínico vamos a encontrar anemia, trombocitopenia, transaminasas elevadas, incluso puede existir una coagulopatía leve y pruebas de función renal elevada. Que la mayoría de complicaciones que se generan en la malaria está mediada por este mecanismo y es una lesión y destrucción del eritrocito que va generando a su vez pérdida de integridad del endotelio. Estos eritrocitos, como están aumentados de tamaño, como están deformados, se pueden ir acumulando a través por varias moléculas de adhesión, como las que vemos acá, el licano 1, el CD36, PFMP1, se van adheriendo a los vasos pequeños y pueden ir generando una obstrucción de estos vasos, a su vez una fuga capilar, que pueden generar todos los síntomas que veíamos con anterioridad. Entonces se pierde la integridad de ese endotelio y se activa una serie de promotores de daño celular y de apoptosis. También aprovecho para contarles respecto a la alteración a nivel neurológico. Entonces vemos que la malaria a nivel cerebral tiene una alta mortalidad. La idea es prevenir esto, identificarla rápidamente porque la mortalidad es muy alta. Principalmente está mediado por la molécula de adhesión ICAN1 y se presentan la mayoría de alteraciones secundarias a la trombosis, a la obstrucción que generan estos eritrocitos a nivel de los vasos cerebrales. Vamos a hablar entonces acerca del diagnóstico de esta patología. Tenemos varios criterios clínicos, esto pues tomado de la guía del ministerio. Un paciente con una historia de episodio malárico en el último mes, fiebre actual o reciente de menos de una semana, paroxismo de escalofrío intenso, fiebre y sudoración como lo que hablábamos respecto a la clínica, cefalea, síntomas gastrointestinales, mialgias, altragias, náuseas, vómito, que presente anemia, esplenomegalia, evidencia de manifestaciones severas o complicaciones por falcíparo como las que mencionábamos ahora o en las que les voy a hacer énfasis en un momento. También tenemos unos criterios epidemiológicos, tenemos antecedente de exposición en los últimos 15 días en áreas con transmisión activa de esta enfermedad. Nexo epidemiológico, ya sea en tiempo y lugar con personas que hayan tenido malaria, antecedente de hospitalización y transfusión sanguínea, porque como veíamos es uno de los mecanismos de transmisión, o antecedente de medicación antimalárica en las últimas 4 semanas. Dentro del criterio de laboratorio, entonces tenemos diagnóstico por microscopía o las pruebas rápidas de diagnóstico y vamos entonces a hacer un poco de énfasis en esto para orientarnos y saber respecto al diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico por laboratorio tenemos 2 técnicas. Una, que se puede generar la gota gruesa o el extendido de sangre periférica. Y también tenemos técnicas por inmunocromatografía. La gota gruesa entonces tenemos que es la técnica donde se genera a través de un portaobjetos una muestra de una gota de sangre. Esta tiene muy buena sensibilidad y especificidad. De hecho tiene mayor sensibilidad que el extendido de sangre periférico e incluso que las técnicas de pruebas rápidas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este laboratorio es observador dependiente. Depende entonces y es muy importante revisar una de las bibliografías que les mostré al principio y es que la OMS también tiene un libro específicamente donde nos habla de todas las técnicas para poder realizar una gota gruesa adecuada y que el personal de enfermería que trabaja en el laboratorio
deben revisar y deben conocer para que esta prueba tenga pues su alta sensibilidad y especificidad. Dentro de las pruebas rápidas encontramos que si bien es cierto que su uso se ha generalizado y la sensibilidad puede ser mayor del 95%, en el momento solo tenemos disponible una proteína específica para falciparum, es decir, solo nos identifica esta especie de Plasmodium, por lo cual se utiliza solamente donde no hay microscopía, donde hay alta incidencia de malaria por falciparum y en el momento donde uno quiera hacer un diagnóstico diferencial que por microscopía no esté tan claro si es vivas o falciparum, este nos va a ayudar mucho, por ende nos confirma que es una malaria por falciparum, pero no nos descarta una malaria por otro tipo de Plasmodium. La PCR en realidad no se utiliza mucho, solamente lo utilizamos para fines de salud pública, para fines de estudios, pero en general con la gota gruesa, por su alta sensibilidad y especificidad, podemos tener un diagnóstico adecuado. Entonces, que ante un caso probable de malaria debemos realizar una gota gruesa. Esta gota gruesa puede ser negativa, y si no tenemos la alta sospecha clínica o se genera otro diagnóstico, se puede descartar. Sin embargo, si persistimos con la sospecha clínica, debemos repetir esta en 12 a 24 horas. La mayoría de textos y evidencia dice que se debe repetir 3 veces en diferentes momentos separados por lo menos de 12 a 24 horas para yo poder decir que a pesar de la sospecha clínica tengo una malaria negativa. Si esta gota gruesa es positiva, entonces yo ya con solo esto confirmo el caso, paso una evaluación clínica y ya identifico si existen signos de peligro o no, y vamos a hacer un poco de énfasis en este aspecto. Cuando hablamos entonces que tenemos una malaria con signos de peligro, cuando existe debilidad, alteración de la conciencia y psicosis, signos de dificultad para respirar, hiperpirexia o hipotermia. Es muy importante estos signos que les voy a mencionar, ya que la idea es que identifiquemos cuáles pacientes se pueden complicar antes de que lleguen a esta fase y requieran una UCI o su pronóstico sea más reservado. Entonces, estos pacientes con los signos que les estoy mencionando son los que debemos dejar hospitalizados, son los que debemos realizar seguimiento y estar atentos porque se pueden complicar. A nivel gastrointestinal, que presenten emesis o diarrea persistente, palidez severa o mala perfusión, esto hablando de la parte hemodinámica, y a nivel renal, hematuria. Hiperparasitemia o esquizontemia, que estos ya son a nivel de laboratorio. Cuando hablamos entonces de malaria complicada, esto también es sacado de la guía del ministerio, porque todos debemos unificarnos y tener unos criterios bases. Como le digo, puede que no nos aprendamos todos, pero debemos tener una lista para chequear cada uno y que no se nos pase por alto un paciente con malaria complicada que requiere manejo en otro nivel de atención. Tenemos entonces alteración de conciencia o coma que no se resuelve, postración, debilidad generalizada, el paciente no es capaz de caminar o de sentarse sin ayuda, incapacidad de alimentarse, respiración acidótica, que se vería pues una respiración profunda o dificultad en esta, convulsiones múltiples, más de un episodio en 24 horas, colapso o shock, que cambia un poco pues para nosotros en pediatría, según el PALS. Edema pulmonar, sangrado anormal espontáneo, ictericia clínica con evidencia de compromiso de órgano vital. Dentro de los hallazgos de laboratorio que nos dice que es una malaria complicada, tenemos hemoglobinuria, anemia grave, hipoglicemia, acidosis metabólica, daño renal, hiperlactatemia, hiperparasitemia.
diapositiva, ya que nos recuerda que pueden existir recaídas por VIVAX. Recordemos entonces del ciclo que les hablaba al principio, donde se quedan esos sinusoiditos a nivel hepático y luego pueden reactivarse y se puede generar nuevamente la enfermedad. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos una amplia gama de enfermedades que va desde el shock séptico, neumonía, alteraciones gastrointestinales, fiebre tifoidea, leptospira. Entonces siempre pensar en otras patologías infecciosas que me pueden estar generando el cuadro. El tratamiento. Vamos a hablar entonces de tratamiento, que es muy importante y fundamental. Entonces los objetivos son: primero, identificar ¿es complicado o no? ¿Qué clase de Plasmodium voy a tratar? ¿Cuál es la densidad parasitaria? Porque como vemos es uno de los diagnósticos de malaria complicada. ¿Cómo está la tolerancia del paciente al tratamiento para definir por qué día se la voy a administrar? La edad, ¿está en embarazo o no? Porque podemos tener en pediatría pacientes adolescentes. Es muy importante entonces conocer en qué parte del ciclo actúan cada uno de los medicamentos. Gametocidas tenemos la primaquina, cloroquina y quinina. Esquizonticidas tisulares, que son aquellos que actúan en esos sinusoiditos que se quedan del VIVAX, en este caso en nuestro contexto, y ahí la única que actúa allí es la primaquina. Y ya otros efectos a nivel esquizonticidas hemáticos de acción rápida y acción lenta, como la primaquina, cloroquina, quinina, la artemisina y la pirimetamina. Efectivamente, en las guías colombianas, nuestra primera línea es entonces el artemeter y el lumefantrina. ¿Cómo es la dosis? Es muy importante siempre volver al esquema para no confundirnos. Son 6 dosis en total, 2 tomas al día por 3 días. Entonces, según el peso y la edad, es 1.7 miligramos kilos de artemeter y 12 miligramos kilos de lumefantrina por dosis. Entonces, reiteramos que esto es igual tanto en adultos como para los niños, pero obviamente cambia la cantidad de dosis y es muy importante no confundir. Esta es una tabla que genera el ministerio, donde pone pues súper claro. Por ejemplo, un niño que pese 14 kilos. En las 0 horas una tableta, a las 8 horas otra tableta, 24 horas una, 36 horas una, 48 horas una y 60 horas una. A diferencia de un niño más grande que va a requerir 4 tabletas para poder cumplir con toda su dosis. Esta diapositiva es muy importante, ya que nos muestra la diferencia de las tabletas del adulto y las diferencias de las tabletas de los niños. Entonces los niños, como vemos aquí, entre 5 y 15 kilogramos necesitan una tableta, y aquí nos van a mostrar el horario en la que se debe dar. Entonces, primer día a las 0 horas y a las 8 horas. Segundo día, mañana tarde. Muy fácil con dibujitos para poder evidenciar y que no existan fallas. Se pueden diluir para dar a los niños más pequeños, a diferencia de los adultos que ya necesitan 4 tabletas. Entonces 0 horas, 8 horas, mañana tarde, y vamos a tener un esquema mucho más claro y menos errores a la hora de administrar el medicamento. Respecto al tratamiento de malaria no complicada por VIVAX, en nuestro contexto en Colombia la primera línea es entonces cloroquina. El VIVAX entonces no ha generado resistencia a este medicamento, y primaquina muy importante, recordando que nos va a prevenir las recaídas por este tipo de falcíparo. Sin embargo, nos dice en la guía colombiana que no se debe administrar en menores de 2 años ni en mujeres en embarazo.
La cloroquina es entonces una dosis total de 25 miligramos kilo, 10 miligramos kilo inicial y 7.5 miligramos a las 24 y 48 horas. Y de la primaquina 0.25 miligramos día durante 14 días para evitar estas recaídas. Recordemos, contraindicado en menores de 2 años y mujeres en embarazo. Esta es otra tabla que nos da el ministerio para que se haga un poco más fácil la administración de los medicamentos y no tengamos errores. Quiero resaltar aquí entonces que en menores 5-9 kilos, menores de 12 meses, no se aplica la primaquina. Aquí mismo nos dice no está indicada, contraindicado en estos niños menores. Este es pues un esquema que pueden tener en cuenta a la hora de administración. El tratamiento para malaria no complicada por Vivax, entonces tenemos que dentro de la opción de primera línea, la primaquina, la misma dosis, 3.5 miligramos kilo, pero solo 7 días o a una dosis diaria de 0.5 miligramos kilo. Sin embargo, para tener esta opción, se debería realizar solo en un entorno muy vigilado, donde se puede hacer un seguimiento de los paraclínicos por las posibles reacciones adversas del medicamento, por lo cual no es la primera opción recomendada y nos vamos entonces a la que ya les expliqué con anterioridad. Respecto a las recaídas, entonces también tener en cuenta que en caso de que sea una primera recaída en zona de transmisión, volvemos a repetir la dosis de cloroquina como antes se explicó, pero la primaquina se va a dar a 0.5 miligramos kilo durante 14 días. Si es una segunda recaída, ya aumentamos la dosis a 0.5 miligramos kilo durante los mismos 14 días, sea zona sin transmisión o de transmisión autóctona. Cuando tenemos una malaria mixta que no es complicada, entonces en esta debemos dar artemeter, lumefentrina y la primaquina para poder tener acción sobre esos sinusoides del VIDAS, pero también sobre el falciparum, que como veíamos es resistente a la cloroquina y para este debemos de dar o suministrar un derivado de la artemisina, que es el artemeter en este caso. Tenemos entonces, para resumir, menores de 2 años con infección por VIVAS, cloroquina. Por falciparum, entonces menor de un mes, solo quinina. Si es mayor de un mes, pero el peso es menor a 5 kilogramos, quinina más clindamicina. Si el peso es mayor a 5 kilogramos, artemeter, lumefantrina. Dentro de las guías colombianas, entonces tenemos siempre medidas generales. Vamos a tomar siempre exámenes para ver sobre todo ese balance hídrico, la función hepática, la función renal. ¿Qué medicamento es el indicado? Artesunato intravenoso, que va a ser 2.4 miligramos kilo intravenoso, luego a las 12 y 24 horas y luego una vez al día hasta completar 7 días. Si el paciente está tolerando vía oral, entonces artemeter, lumefentrina. Son 6 dosis en total distribuidas en 2 tomas al día por 3 días, como lo veíamos al inicio. Sin embargo, vemos que el artesunato intravenoso está contraindicado en menores de 6 meses. Ya vamos a hablar entonces de estos menores de 6 meses y mujeres en embarazo, pero me pareció muy importante traer esta diapositiva para aprender un poco respecto a la administración. Tenemos entonces que si hacemos una constante y diluimos los 60 miligramos, es decir, una ampolla que previamente de estar diluida, esta es
la ampolla de 60 miligramos de Artesum que se debe diluir en este centímetro de bicarbonato. Posteriormente esta mezcla se lleva a 25 centímetros de dextrosa y esto nos da una constante donde el peso del paciente es igual a dosis en cc. Tenemos entonces que a un paciente de 20 kilogramos tenemos que aplicarle 20 centímetros de esta dilución previamente preparada. Entonces recordemos, diluimos este centímetro de bicarbonato en los miligramos de Artesum, lo llevamos a 25 centímetros de dextrosa y nos queda peso del paciente igual a dosis en cc. Pero entonces, ¿qué hacemos con esos niños menores de 6 meses o mujeres en embarazo cuando tienen una malaria complicada? El medicamento de elección es la quinina y la clindamicina en tabletas o doxiciclina. Nosotros en pediatría recomendamos pues la clindamicina por los efectos que pueden tener la doxiciclina en pacientes menores de 8 años. Vemos entonces que la dosis inicial de quinina es un bolo de 20 miligramos kilo disuelto en 300 a 500 mililitros de dextrosa al 5 o al 10%. Máximo 500 mililitros para pasar en 24 horas y posteriormente ya nos dan las dosis de mantenimiento 10 miligramos kilodosis cada 8 horas. Se va a disolver y se va a pasar en 4 horas. Es muy importante el tiempo por las reacciones adversas que puede generar la quinina cuando se pasa de inmediato. Entonces hacer énfasis en que es una infusión prolongada, por lo menos para mantenimiento de 4 horas. Y la clindamicina de 15 a 20 miligramos kilo día repartidos en 3 a 4 dosis durante 5 días. Esta diapositiva la traje porque es un APP que se ha generado por el director científico de la Territorial Salud de Caldas, que está encargado de enfermedades como malaria, leishmaniasis, y próximamente va a anexar a esta ayuda también la tuberculosis, por lo cual ingresando el peso del paciente y la edad nos va a ayudar a generar la dosis. Muy importante el seguimiento, siempre debe correlacionarse con la mejoría clínica del paciente. Se debe realizar gota gruesa nuevamente el tercer y séptimo día. Muy importante enseñarle al paciente que en caso de que persista fiebre o síntomas después del tercer día de tratamiento, debe reconsultar, porque como les decía, la mejoría clínica se correlaciona con la disminución de los parásitos en sangre. Si tenemos una reducción total de la parasitemia para el día cuarto del tratamiento, podemos decir que ha funcionado. Entonces al día cuarto debe haber una reducción total de este. Si no hay una reducción total, se debe realizar entonces el enfoque porque puede ser una falla terapéutica. A partir del séptimo día, la presencia de parásitos en gota gruesa nos habla entonces de esta falla terapéutica de las que le venía hablando. Y pacientes con elevada parasitemia, entonces debemos seguir a este paciente con gota gruesa diario, todos los días, los primeros días, hasta que esta carga de parásitos nos baje y podamos estar pues ante una mejoría y una respuesta adecuada al tratamiento. La prevención es posible. Es muy importante generar acciones para tratar de prevenirlos. Este fue un estudio que se generó en el África, donde una reducción del 40% de la prevalencia de las infecciones entre el año 2000 y 2015 con intervenciones sanitarias. Entonces, si es posible en África, cuanto más nosotros que contamos con un poco más de recursos y de educación respecto a esta patología y que podemos sobre todo acceder fácilmente al tratamiento. El uso de mosquiteros tratados con insecticidas
protege a la población contra la malaria. Tenemos como conclusiones entonces muy importante sospechar la enfermedad. Es una enfermedad que tenemos en nuestro contexto, que no es ajena a nosotros, que con un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno podemos salvar vidas. Queremos conocer y tener fácil acceso a las guías de manejo. Recordemos la de la OMS del 2015 y la guía del Ministerio del 2010. Recordemos entonces por último que hay más de 1.300.000 muertes prevenibles, que depende de nosotros con el ejercicio médico que hagamos que esto sea posible. Muchas gracias.